¿Qué tienen en común las personas que más impacto generan sin necesidad de hablar? ¿Por qué algunos, con solo entrar en una habitación, capturan la atención de todos sin decir una palabra? ¿Y cómo puede el silencio convertirse en tu mayor herramienta de poder, sabiduría y transformación? Hoy te invito a descubrir un camino distinto, un sendero en el que la verdadera fortaleza no se mide por lo que dices, sino por lo que decides callar. En un mundo saturado de ruido, las personas que hablan menos poseen una ventaja silenciosa que muchos no comprenden, pero todos sienten. Desde la sabiduría ancestral del estoicismo hasta ejemplos cotidianos llenos de humanidad, exploraremos 10 características que definen a quienes han hecho del silencio un arte, una estrategia y un refugio. Este no es un simple elogio al callar, sino una guía profunda para quienes desean comunicarse con más poder, vivir con más claridad y cultivar una presencia que inspire respeto y confianza, sin necesidad de imponerse. Acompáñame en este recorrido donde cada lección es una invitación a la introspección, al equilibrio emocional y a la verdadera transformación interior. Porque a veces, las palabras más fuertes son las que nunca se dicen. Y en el eco del silencio se encuentra la voz más sabia que puedes llegar a escuchar, la tuya. Su silencio revela sabiduría interior. Hay personas cuya sola presencia transmite más que 1000 palabras. No necesitan alzar la voz ni llenar el aire con discursos para imponer respeto o inspirar reflexión. Su silencio, lejos de ser vacío o pasividad, es una manifestación de sabiduría interior. Estas personas han comprendido algo profundo, que en un mundo ruidoso, el que domina su impulso de hablar sin pensar es quien realmente escucha, observa y entiende. El silencio en este contexto se convierte en un espejo fiel del carácter. No es la ausencia de ideas, sino una pausa consciente donde el alma se revela tal como es. En ese espacio de calma emergen las verdaderas intenciones, las emociones genuinas y la claridad de pensamiento. Mientras algunos se apresuran a llenar los vacíos con palabras vacías, el sabio se permite el lujo de detenerse, de mirar hacia adentro, de sopesar cada palabra antes de liberarla al mundo, porque sabe que una vez dicha ninguna palabra puede retirarse. La contención entonces no es una forma de debilidad, sino una de las expresiones más refinadas de inteligencia y discernimiento. Aquellos que eligen no responder de inmediato, que se permiten respirar antes de opinar, están dando señales de madurez emocional. Comprenden que la velocidad con la que se emite un juicio no está relacionada con su calidad. De hecho, muchas veces, cuanto más rápido se habla, menos se ha pensado. Y en esa diferencia entre reacción y respuesta, entre impulso y reflexión, se encuentra el terreno fértil de la sabiduría. Las enseñanzas del estoicismo recalcan una y otra vez la importancia de dominar los impulsos. Epicteto, uno de los pilares de esta filosofía, nos recordaba que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y esas opiniones, cuando se expresan sin el filtro de la razón, pueden herir, dividir o hacernos daño a nosotros mismos. El sabio, en cambio, se contiene, observa, procesa, y solo después de haber pasado sus pensamientos por el tamiz de la razón habla. Pero lo hace con serenidad, con propósito y sin necesidad de demostrar nada. Esta actitud no es común y por eso mismo es tan poderosa. En una conversación acalorada, en medio de una discusión, donde las voces se elevan y las emociones se desbordan, hay alguien que permanece en silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque ha elegido el momento adecuado para hacerlo, si es que decide hacerlo. Esa persona, desde su quietud, irradia una autoridad diferente. Una autoridad que no necesita imponerse porque nace de la coherencia interna y del dominio propio. El mundo moderno ha glorificado la inmediatez. Se valora la rapidez con que respondemos un mensaje, con que damos una opinión, con que defendemos un punto de vista. Pero el silencio nos invita a un ritmo distinto, a uno más pausado y profundo. Nos recuerda que hablar sin pensar es fácil, pero que guardar silencio cuando todo nos impulsa a hablar requiere fuerza. Es en muchos casos un acto de valentía.
Y hay algo más: el que guarda silencio con sabiduría se vuelve impenetrable, no porque no tenga emociones, sino porque ha aprendido a gestionarlas. No se deja arrastrar por cada provocación, ni responde a cada estímulo externo. Su centro no está fuera, está dentro. Y desde allí, opera con firmeza tranquila y con una mirada clara que observa más allá de lo evidente. Cuando vemos a alguien así, sentimos de inmediato una diferencia. No se trata solo de lo que dice, sino de lo que transmite cuando calla. Porque ese silencio no es desconexión, sino presencia plena. No es frialdad, sino autocontrol. Y en una época donde el ruido abunda, esa forma de estar, de ser, se vuelve magnética. No reaccionar impulsivamente se convierte entonces en una muestra de poder interior. No porque se reprima la emoción, sino porque se canaliza. Porque se entiende que no todo merece respuesta, que no toda crítica merece defensa, y que a veces el mejor argumento es la serenidad. Esa calma cultivada con intención desarma conflictos, apacigua tensiones y marca una diferencia que las palabras no siempre pueden lograr. La sabiduría del silencio es en esencia una forma de respeto hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la verdad. Un respeto que no busca imponerse, sino manifestarse de forma sutil y constante. Es una fuerza silenciosa que transforma no desde el ruido, sino desde la estabilidad. Por eso el silencio del sabio no es vacío, es denso. No es indiferencia, es conciencia. Es la expresión visible de un mundo interior en equilibrio, de una mente entrenada para discernir y de un espíritu que ha elegido la templanza sobre el ego. Y en esa elección diaria de callar cuando es más fácil hablar, se encuentra una de las formas más puras de sabiduría. En la próxima parte, exploraremos cómo este silencio no solo refleja inteligencia, sino que también puede convertirse en una herramienta estratégica frente al adversario. Porque a veces, el mayor acto de fortaleza no está en responder, sino en guardar silencio con intención. Usan el silencio como estrategia contra el adversario. El silencio no es solo una virtud interior. También puede ser una táctica poderosa en el arte de relacionarse con el mundo exterior, especialmente cuando nos enfrentamos a conflictos o adversarios. Aquellos que han aprendido a hablar menos no lo hacen solo por sabiduría introspectiva, sino también porque han descubierto que el silencio en ciertas circunstancias puede ser más desarmador que cualquier argumento. Es una forma de estrategia, una herramienta sutil que desconcierta, frena al oponente y cambia el curso de una situación sin necesidad de confrontación directa. En los antiguos textos de estrategia, particularmente en el arte de la guerra de Sun Tzu, encontramos una enseñanza que resuena profundamente con la filosofía estoica: cuando seas fuerte, aparenta debilidad. Cuando estés cerca, aparenta estar lejos. Esta forma de ocultamiento deliberado, de no mostrar la totalidad de tus cartas, tiene un equivalente en el uso del silencio. El estoico y el estratega coinciden en un punto esencial: el que no revela domina. Porque quien guarda silencio controla el flujo de la información y por ende también el ritmo emocional y psicológico de la interacción. Cuando alguien guarda silencio ante una provocación, no solo evita escalar el conflicto, sino que crea un vacío. Ese vacío no es pasividad, es un campo abierto donde el adversario empieza a proyectar sus propios miedos, sus dudas, sus suposiciones. Es como una niebla mental que lo envuelve, haciéndolo inseguro de su posición. Y en ese estado de incertidumbre, muchas veces se revela más de lo que debería, pierde claridad y comete errores. El silencio, por tanto, se transforma en un arma invisible pero profundamente eficaz. La persona que habla menos no se delata fácilmente. No entrega sus emociones al adversario como ofrenda, no deja pistas evidentes de su pensamiento. Cada palabra que omite es una barrera que protege su centro interno. En un enfrentamiento verbal o emocional, el que se mantiene callado no por debilidad, sino por estrategia, deja al otro sin un punto claro de ataque. La ausencia de reacción inmediata genera una tensión inesperada, y en esa pausa, muchas veces el que ataca se desorienta, porque está acostumbrado a la reacción, no a la serenidad.
Esta forma de actuar requiere disciplina, pero sobre todo una comprensión profunda del momento. Saber cuándo callar y cuándo hablar es una forma de maestría. Implica una lectura atenta del entorno, de los gestos, de las intenciones ocultas. Es similar al ajedrez, no todo movimiento debe ser inmediato. A veces es mejor esperar, observar cómo se posiciona el otro jugador y entonces mover con precisión. El que se precipita pierde la ventaja. El que aguarda se vuelve impredecible. El silencio también puede incomodar precisamente porque rompe la expectativa del intercambio. Muchas personas no soportan el vacío de una respuesta no dicha. Ante un ataque o una crítica esperan defensa, justificación, alguna señal de debilidad emocional. Pero el que calla sin mostrarse afectado invierte la carga emocional. De ser receptor se convierte en espejo. Y el adversario se ve reflejado en su propio desequilibrio, en su necesidad de obtener una reacción que no llega. Allí el control cambia de manos. Esta actitud estoica no se trata de frialdad, sino de autocontrol. El silencio es escogido con intención, no por temor. No es huida, es presencia controlada. Y esa presencia se siente incluso sin palabras. En un mundo donde todos opinan, donde todo se dice en voz alta y de forma impulsiva, el que calla estratégicamente se convierte en figura de autoridad, no porque imponga, sino porque su sola actitud transmite dominio. Aplicar esta lección en la vida cotidiana puede marcar una diferencia radical. En discusiones familiares, en entornos laborales, en situaciones de presión, muchas veces lo más sabio es observar antes de responder, respirar antes de hablar, dejar que el otro se exprese, incluso que se agote en su impulso, mientras uno permanece firme e imperturbable. Ese silencio no es derrota. Al contrario, es el espacio donde se gana claridad, se conserva la energía y se prepara una respuesta con verdadero peso. El filósofo Zenón de Citio, fundador del estoicismo, decía que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta proporción tiene una poderosa implicancia estratégica. El que escucha más que habla está mejor informado, más alerta, menos expuesto. Mientras los demás compiten por imponer su voz, el que domina el silencio avanza sin ser detectado, entiende sin ser entendido, y cuando decide hablar lo hace con un impacto que corta como filo entre el ruido. Así, el silencio no solo refleja sabiduría interior, sino que puede ser una jugada maestra en el tablero de las relaciones humanas. En vez de reaccionar ante cada estímulo, el sabio elige sus batallas, sus palabras y su momento. Y en muchos casos, no hay respuesta más potente que la ausencia de ella. Porque cuando callas con propósito, haces que el otro se pregunte más de lo que tú podrías explicar. Y en esa duda, en esa pausa cargada de intención, se revela tu verdadero poder. En la siguiente parte veremos cómo quienes hablan menos no solo utilizan el silencio para protegerse o responder, sino también como una forma de pensar con claridad, eliminar distracciones y planificar su vida con una mente serena y enfocada. Porque no hay estrategia más sólida que la que nace del silencio interior. Eliminan distracciones y piensan estratégicamente en un mundo sobresaturado de estímulos, donde las notificaciones compiten por nuestra atención y el ruido externo se cuela hasta en los espacios más íntimos. Quienes eligen el silencio como forma de vida adquieren una ventaja que pocos comprenden: la capacidad de discernir lo esencial. No se trata solo de aislarse del ruido, sino de cultivar deliberadamente una mente clara, una mente que no reacciona ante cada estímulo, sino que escoge con precisión aquello que merece su atención. Las personas que hablan menos suelen ser también aquellas que más escuchan no solo al mundo, sino a su propia voz interior. En ese recogimiento silencioso, encuentran la lucidez que otros pierden en medio del bullicio. Saben que no se puede pensar con claridad cuando la mente está llena de distracciones, cuando el pensamiento salta de un tema a otro sin profundidad. Por eso hacen del silencio no una pausa ocasional, sino un espacio permanente para el análisis, la estrategia y la comprensión. El silencio es más que ausencia de sonido. Es una forma de higiene mental.
Al reducir el ruido que los rodea, estas personas crean el espacio necesario para que emerjan ideas con fundamento. La mente tranquila no es una mente vacía, es una mente despejada, libre de lo superfluo, que permite ver con nitidez lo que realmente importa. Así como las aguas de un lago se tornan cristalinas cuando dejan de agitarse la mente, se vuelve más precisa cuando el silencio le da la oportunidad de asentarse. Este enfoque sereno les permite detectar patrones, anticipar consecuencias y tomar decisiones con mayor certeza. No se apresuran. No sienten la urgencia de tener una opinión inmediata sobre todo. Saben que las mejores soluciones no suelen surgir en medio del caos, sino en los momentos de introspección silenciosa. Mientras otros se consumen en conversaciones constantes, estas personas observan, analizan y piensan con estrategia. Ese pensamiento estratégico no nace de la prisa, sino de la profundidad. En su silencio, no solo descansan, sino que procesan. Mientras el entorno gira a toda velocidad, ellos se dan el lujo de ralentizar el tiempo interno. Piensan antes de actuar, y cuando lo hacen sus pasos tienen dirección. No se dispersan porque saben a dónde van, y ese saber se construye en momentos de calma. El silencio para ellos es un taller invisible donde se fraguan las ideas más sólidas y los planes más efectivos. La innovación, muchas veces atribuida al talento creativo, tiene su raíz en una mente enfocada. Una mente que no está invadida por distracciones, tiene espacio para establecer conexiones nuevas, ver posibilidades donde otros ven obstáculos y plantear soluciones que emergen de una visión más amplia. Las personas que practican el silencio intencional no solo resuelven problemas, los replantean, los entienden desde ángulos inesperados. Esto no es casualidad. Es el fruto de una mente que no está en guerra con el ruido, sino que ha aprendido a silenciarlo. En este sentido, el silencio se convierte en una herramienta de innovación personal y profesional. No porque quien guarda silencio lo sepa todo, sino porque ha aprendido a observar sin interrupciones, a pensar sin interferencias, a crear sin distracciones. En el corazón de toda gran idea, hay casi siempre un instante de silencio. Ese momento en el que todo se detiene, en el que el pensamiento se alinea con la intuición y algo nuevo surge desde adentro. En los entornos de alta exigencia, sean empresas, familias o proyectos personales, esta capacidad para eliminar el ruido y pensar estratégicamente marca la diferencia entre quien reacciona ante todo y quien actúa con visión. Es por eso que muchas de las mentes más brillantes de la historia, desde filósofos hasta científicos, han valorado el silencio como condición indispensable para la creatividad, porque sabían que solo en el silencio se puede oír con claridad la voz de las ideas. A nivel personal, este dominio del silencio y del enfoque tiene un efecto transformador. Quien se entrena para vivir con menos ruido aprende a decir no con facilidad, no a lo innecesario, no a las urgencias de otros, no a las distracciones disfrazadas de oportunidades. Y al hacerlo dice sí a su propia claridad, a su bienestar, a su crecimiento. Este tipo de personas no necesitan llenar cada momento con actividad para sentirse útiles. Valoran tanto su atención que la entregan con intención. No se dispersan, se dirigen. El estoicismo enseña que no podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí podemos controlar nuestra reacción y nuestra atención. Y ahí reside el poder del silencio, en permitirnos elegir a qué le damos energía, qué merece realmente ser escuchado, qué merece una respuesta. Todo lo demás es ruido. Y quienes han aprendido a pensar estratégicamente desde la quietud, lo saben bien. Cada minuto que pasas en distracción es un minuto que le robas a tu visión. Por eso las personas que hablan menos suelen estar más presentes. Están en lo que hacen, concentradas, conectadas con su propósito. Y desde ahí, desde ese centro firme, crean, deciden y actúan. No se trata de callar por costumbre, sino de guardar silencio para afilar la mente. Y cuando finalmente hablan o actúan, lo hacen con la fuerza de quien ha pensado antes, con la precisión de quien ha descartado lo innecesario y con la serenidad de quien no se deja arrastrar por el ruido del mundo.
En la siguiente parte, descubriremos cómo este mismo silencio que permite enfocar la mente y crear claridad también tiene el poder de atraer miradas, generar presencia e inspirar respeto, sin decir una sola palabra. Porque el que sabe guardar silencio, también sabe cómo hacer que su presencia hable. El silencio llama la atención auténtica. Hay una paradoja fascinante en el mundo de las interacciones humanas. Mientras algunos se esfuerzan por destacar a través del volumen, otros logran captar todas las miradas sin pronunciar una sola palabra. El silencio, lejos de ser una ausencia de expresión, puede convertirse en una forma poderosa de presencia. Es ese tipo de presencia que no necesita imponerse porque irradia desde dentro. Una fuerza tranquila que no compite pero que domina el espacio. Y es ahí donde reside el verdadero carisma silencioso, en el arte de ser sin necesidad de decir. Imaginemos por un momento una sala llena de personas. El murmullo constante de conversaciones entrelazadas crea una atmósfera vibrante, casi caótica. Todos quieren ser escuchados, todos intentan aportar, reclamar atención, dejar su marca en el ambiente. Sin embargo, en medio de ese zumbido, hay una persona que no interviene. No por timidez ni desinterés, sino por elección. Observa, escucha, permanece presente, pero en silencio. Y curiosamente es hacia esa persona hacia donde terminan girándose las miradas. No por lo que ha dicho, sino por lo que ha transmitido sin hablar. El silencio genuino, el que nace del dominio personal y no de la inseguridad, proyecta algo difícil de fingir: autenticidad. En un mundo en el que tantos se esfuerzan por mostrar lo que no son, el que se permite callar con serenidad se vuelve magnético, porque no intenta impresionar. No busca atención, pero la atrae. Su calma rompe con la urgencia colectiva. Su pausa se siente como una invitación a respirar, a bajar el ritmo, a mirar más allá de las apariencias. Y es esa rareza la que lo hace inolvidable. Lo vemos también en contextos más íntimos. Durante una conversación entre amigos o colegas, cuando uno de los presentes escucha más de lo que habla, cuando su mirada acompaña cada palabra del otro con atención plena, su presencia se vuelve profundamente significativa. No interrumpe, no compite, no desvía el foco hacia sí. Y sin embargo, cuando finalmente habla, su voz resuena con un peso especial, porque el silencio que lo precede le da profundidad a sus palabras. Cada frase suya, medida y oportuna, se percibe como algo que ha sido pensado, no improvisado. Y eso inspira respeto. Este tipo de carisma silencioso no necesita gestos exagerados ni discursos adornados. Se basa en una coherencia interior que se manifiesta hacia afuera con sutileza. Es la forma en que esa persona se mueve, cómo observa, cómo sostiene una mirada sin ansiedad, cómo se planta con firmeza, sin necesidad de elevar la voz. Es presencia pura. Y esa presencia es capaz de transformar el ambiente en el que se encuentra. La filosofía estoica sostiene que la virtud no requiere de aplausos ni de reconocimiento, que la verdadera grandeza es discreta, que actúa en silencio y no busca validación externa. En ese sentido, el carisma silencioso es profundamente estoico, porque no se construye para los demás, sino desde una armonía personal, desde el dominio del ego, desde la certeza de que no hace falta decir mucho para decir lo esencial. Y en un tiempo donde hablar sin medida es la norma, el que elige el silencio se convierte en símbolo de control, madurez y sabiduría. Es común asociar liderazgo con elocuencia, pero los líderes más memorables no son necesariamente los más ruidosos, sino aquellos cuya presencia inspira sin esfuerzo. Aquellos que al entrar a una habitación no necesitan anunciarse porque su sola energía impone respeto. Su silencio no es ausencia, es presencia consciente. Hablan cuando tienen algo que decir, y cuando lo hacen cada palabra ha pasado por el filtro de la reflexión. No buscan impresionar, buscan aportar. Este tipo de personas se convierten en referentes sin proponérselo, porque quienes los rodean sienten que hay algo distinto en ellos, una estabilidad, una firmeza, una claridad, que rara vez se encuentra en quienes hablan sin pausa. Esa fuerza tranquila crea confianza.
Nos recuerda que no necesitamos demostrar constantemente lo que valemos, que a veces la mayor afirmación de nuestra fuerza es la capacidad de guardar silencio cuando todos gritan. El poder de este tipo de presencia radica en que no exige, no invade, no pretende. Simplemente es. Y ese ser, en su forma más depurada, tiene un impacto profundo, porque nos enfrenta con una posibilidad que muchos han olvidado, la de que menos es más, de que la verdadera influencia nace del ejemplo silencioso, no de la persuasión constante. Aplicar esta idea en nuestra vida diaria no requiere grandes transformaciones. A veces basta con elegir el silencio en una reunión donde todos opinan sin escuchar, con observar más antes de intervenir, con permitir que nuestro gesto, nuestra postura, nuestro respeto por el otro, hablen por nosotros. Porque cuando logramos hacer del silencio una extensión de nuestra autenticidad, lo que proyectamos no se puede ignorar. En la próxima sección, exploraremos cómo ese silencio, además de proyectar carisma y atraer atención, puede ser también un espacio para cultivar la fuerza interior. Porque lejos de ser un signo de debilidad o soledad, el silencio elegido se convierte en un refugio donde florece el verdadero poder del alma. Allí, en la profundidad callada del ser, descubrimos que no necesitamos ruido para ser escuchados, solo necesitamos presencia. Y esa es la más elocuente de todas las formas de expresión. Encuentran fuerza en la soledad y el silencio interior. No todos los silencios provienen del entorno. Existen otros más sutiles que nacen dentro de nosotros. Son silencios voluntarios cultivados donde no solo cesan las palabras externas, sino también el ruido interno que tanto perturba la ansiedad, por agradar, el miedo al juicio ajeno, la constante necesidad de validación. Quienes han aprendido a habitar ese espacio de quietud interior no lo viven como un vacío, sino como un santuario. Allí, en la soledad elegida, descubren no una debilidad, sino una forma superior de fortaleza. En nuestra cultura, la soledad suele tener una connotación negativa. Se asocia con abandono, con falta de compañía, con carencia. Pero para la mirada estoica, la soledad es una oportunidad invaluable para reconectar con lo esencial, porque es en el silencio, lejos del bullicio y de las expectativas ajenas, donde el ser humano se ve con mayor claridad, sin máscaras, sin guiones, sin aplausos, solo uno frente a uno. Y esa confrontación, lejos de ser amenazante, puede ser profundamente transformadora. El silencio interior no se busca para escapar del mundo, sino para entender mejor cómo queremos habitarlo. Quien se da permiso de retirarse del ruido externo de tanto en tanto, encuentra un terreno fértil donde cultivar la introspección, revisar creencias, sanar heridas emocionales y recuperar el equilibrio perdido. Es en esa pausa deliberada donde emergen las preguntas que realmente importan. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué deseo sin el condicionamiento de los demás? ¿Qué decisiones resuenan con mi esencia? El poder de este tipo de silencio radica en que, al no exigir respuestas inmediatas, permite que la verdad emerja con naturalidad. Quien se acostumbra a escucharse en calma, empieza a distinguir entre lo que ha adoptado por presión social y lo que realmente le pertenece. Aprende a soltar lo ajeno, lo impuesto, lo innecesario, y al hacerlo se libera. Ya no necesita aprobación constante ni confirmación externa, porque ha encontrado dentro de sí una fuente de valía que no depende de aplausos ni de likes. Este proceso de autoconocimiento es lo que da lugar a una autonomía emocional auténtica. Quien se fortalece desde el silencio ya no reacciona de forma impulsiva ante cada estímulo externo, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a observar sus emociones con distancia, a entenderlas antes de actuar. Así, cuando enfrenta críticas, rechazos o momentos difíciles, no se desmorona, sino que se sostiene desde su centro. Ha reemplazado la reacción con la respuesta, el impulso con la reflexión, la dependencia con la estabilidad interior. Pensemos, por ejemplo, en el estudiante que se prepara para un examen crucial. Mientras sus compañeros se sumergen en discusiones interminables sobre teorías, estrategias y comparaciones, él elige otra ruta. Se aparta no por orgullo ni aislamiento, sino por conciencia.
sabe que el verdadero conocimiento se asienta mejor en la calma. En su espacio de estudio libre de distracciones y ruido repasa, reflexiona, se escucha. Se enfrenta no solo al contenido, sino también a sus propias dudas e inseguridades. Las examina con honestidad, sin necesidad de disimular. Y en ese acto de presencia plena con uno mismo, va ganando claridad, confianza y dirección. Este tipo de elección no es común, especialmente en una época en la que la constante exposición y la socialización sin pausa parecen ser la norma. Pero quienes optan por ese camino distinto, el del silencio interior y la introspección consciente, desarrollan una base emocional que no se tambalea ante los vaivenes de la vida. Se vuelven como raíces profundas en un árbol, invisibles pero fundamentales. Y es esa raíz la que les permite permanecer en pie cuando llegan las tormentas. El carácter, como enseña el estoicismo, no se moldea en el aplauso sino en el silencio. No se forja en la aprobación externa, sino en la fidelidad a uno mismo. Es en la soledad donde no hay testigos ni recompensas inmediatas, donde se toman las decisiones más importantes. Allí se decide actuar con integridad aun cuando nadie observa. Allí se opta por seguir adelante cuando todo invita a rendirse. Y es en ese lugar al que pocos se atreven a entrar con honestidad, donde uno se convierte en la mejor versión de sí mismo. Por eso quienes hablan menos no solo evitan el ruido externo, también han aprendido a silenciar el torbellino interior. Y en esa calma profunda han descubierto que no hay mayor poder que el de conocerse y sostenerse sin depender de nadie. Su fuerza no está en imponer, sino en resistir sin ruido, en mantenerse fiel a lo que son, sin necesidad de proclamarlo. En la próxima parte, exploraremos cómo ese silencio cultivado en la soledad no solo transforma el mundo interior, sino también la manera en que uno actúa en el mundo. Veremos cómo la humildad silenciosa nacida del autoconocimiento se convierte en una manifestación de grandeza invisible, aquella que no necesita escenario pero deja huella. Porque el que ha aprendido a estar solo y en paz, está preparado para estar con los demás, sin perderse en ellos. Practican la humildad silenciosa. Tras haber explorado la fuerza que se cultiva en el silencio interior, resulta natural descubrir que una de sus expresiones más nobles y transformadoras es la humildad. Pero no una humildad forzada ni fingida, sino una humildad auténtica, silenciosa, que se manifiesta en actos sencillos lejos del protagonismo. Aquellas personas que han aprendido a hablar menos, también han aprendido a no necesitar destacar. Su presencia no exige reconocimiento porque su valor no depende de ser vistos, sino de ser coherentes con lo que creen y practican. En una sociedad que premia la visibilidad, el mérito que se exhibe y el logro que se anuncia, la humildad ha sido muchas veces malinterpretada como falta de ambición o debilidad. Pero no hay nada más erróneo. La humildad auténtica exige una solidez interna que muy pocos alcanzan. Solo quien se conoce bien puede dejar de compararse, de competir, de buscar validación en la mirada del otro. Y eso, paradójicamente, lo vuelve más fuerte, no más débil. Las personas que practican esta humildad silenciosa son a menudo las que más dan sin pedir nada a cambio. No buscan testigos ni recompensas. Ayudan por convicción, no por reconocimiento. Sus actos nacen de una comprensión profunda del sufrimiento humano, del valor de la empatía, del deseo sincero de aliviar la carga ajena. Y lo hacen en silencio porque entienden que el verdadero impacto no está en lo que se muestra, sino en lo que se entrega con el corazón. En ese gesto silencioso, una mano tendida, una palabra oportuna, una presencia estable en momentos de dificultad. Hay una grandeza que no se grita pero que transforma. Es la grandeza de quien actúa con discreción, de quien encuentra satisfacción en el bien realizado, no en la reacción que genera. En ese plano no se compite, no se acumula méritos para lucir, simplemente se da y al dar se honra la vida, se honra la poa. Rechazar el orgullo y la ostentación no significa negarse a crecer ni reprimir los propios logros, sino comprender que no hay necesidad de ponerlos en vitrina para que tengan valor. El que verdaderamente ha alcanzado algo importante
no siente la urgencia de gritarlo, porque sabe que lo esencial no necesita demostrarse. La humildad lo vuelve accesible, humano, cercano. Y esa cercanía a su vez genera confianza y respeto genuinos, no impuestos. Esta forma de humildad es también un puente. Mientras que el orgullo divide estableciendo jerarquías, comparaciones y barreras, la humildad une. Acerca, iguala, permite el encuentro real entre personas. Una persona humilde no se posiciona por encima del otro, tampoco se coloca por debajo. Se encuentra al mismo nivel, reconociendo que cada ser humano tiene algo valioso que aportar. Y esa mirada igualitaria, profundamente estoica, es lo que hace de la humildad una virtud revolucionaria. En contextos cotidianos, esta actitud se manifiesta en los pequeños detalles. Quien practica la humildad silenciosa no se jacta de sus logros, ni necesita demostrar que tiene la razón. Prefiere comprender antes que imponerse. Está dispuesto a aprender de todos, incluso de aquellos que otros desestiman, porque sabe que el conocimiento no tiene dueño y que la vida está llena de lecciones, muchas veces escondidas en los lugares más inesperados. También es capaz de reconocer sus errores sin vergüenza ni dramatismo. No siente que pedir disculpas lo haga menos, porque su valor no se basa en una imagen perfecta, sino en la verdad. Y quien actúa desde la verdad encuentra libertad. Esa libertad es la que le permite avanzar sin el peso del ego, con la mirada puesta en mejorar, no en aparentar. El estoicismo nos recuerda que el carácter se forma en la intimidad, no en la exhibición. Que la verdadera virtud se sostiene cuando nadie mira, cuando no hay espectadores. En ese sentido, la humildad silenciosa es una prueba irrefutable de evolución personal, porque no se cultiva para el aplauso, sino para estar en paz con uno mismo. No busca ser admirada, sino vivida con profundidad. Además, esta forma de humildad abre la puerta a la compasión. Cuando uno deja de centrarse en sí mismo, puede ver al otro con mayor claridad. Puede sentir su dolor, acompañar su proceso y actuar con una generosidad que no espera nada a cambio. Y al hacerlo no solo ayuda al otro, sino que también se enriquece a sí mismo. Porque en el acto de dar desinteresadamente se produce una expansión del espíritu que ningún logro personal podría igualar. El mundo de hoy necesita más de esta humildad silenciosa. Más personas dispuestas a escuchar antes que hablar, a servir, antes que lucir, a construir puentes, en lugar de levantar muros. Necesita ejemplos vivos de que es posible ser firme sin ser arrogante, sabio, sin ser altivo, exitoso, sin ser ruidoso. Porque sólo así se puede crear una sociedad más humana, más justa, más consciente. En la siguiente parte, exploraremos cómo este mismo dominio del ego y esta madurez emocional se traducen también en situaciones prácticas de la vida cotidiana. Veremos cómo incluso en contextos tan calculados como una negociación, el silencio, cuando se ejerce con sabiduría, puede inclinar la balanza a favor de quien ha aprendido a callar en el momento justo. Porque la humildad no solo une, también potencia, y cuando se combina con estrategia, se convierte en una fuerza imparable. Utilizan el silencio en negociaciones para ganar ventaja. En el arte de negociar, cada palabra cuenta, pero también cada silencio. En realidad, a menudo es en los espacios entre una frase y otra donde se juega el verdadero poder de una conversación. Los sabios, los que hablan menos, entienden que no se trata de llenar cada momento con argumentos o justificaciones, sino de saber cuándo callar y dejar que el silencio haga su parte. Porque una pausa bien utilizada no solo comunica seguridad, también pone al otro en una posición de incertidumbre que puede inclinar la balanza a nuestro favor. El silencio en una negociación no es vacío, es una herramienta estratégica. Una pausa reflexiva, cuando es auténtica y oportuna, tiene la capacidad de alterar el ritmo emocional de la interacción. Rompe el flujo predecible de la conversación y obliga a la otra parte a detenerse, reconsiderar y muchas veces revelar más de lo que pretendía. Mientras muchos sienten la necesidad de hablar para evitar el vacío, quienes han aprendido a dominarse descubren que ese mismo vacío puede ser una ventaja sutil y poderosa. Imaginemos un escenario cotidiano
Una persona se sienta frente a su superior para discutir un aumento salarial. Ha llegado preparada, conoce su valor, ha cumplido con creces sus objetivos y tiene argumentos sólidos. El jefe escucha y, tras una breve pausa, lanza una oferta que está por debajo de lo esperado. En ese instante, la mayoría reaccionaría al momento, objetando, justificando, quizás incluso mostrando decepción. Pero el que ha cultivado el arte del silencio hace algo diferente: guarda silencio. No como un gesto pasivo, sino como una decisión activa. Ese silencio, que puede parecer simple, introduce una tensión inesperada. El empleador, enfrentado al eco de sus propias palabras, empieza a preguntarse si su oferta ha sido suficiente, si acaso ha subestimado el valor del empleado. Y en ese espacio de duda, muchas veces surge una segunda propuesta más generosa. Lo que ha inclinado la situación no ha sido una palabra bien dicha, sino una palabra no dicha. La pausa ha creado un vacío que el otro incómodo ha querido llenar, y en ese acto ha cedido terreno. Esta habilidad no se improvisa. Requiere confianza, serenidad y una comprensión profunda de uno mismo. Requiere también de la conciencia de que en la comunicación menos puede ser más. Que el dominio del ritmo conversacional no se basa en hablar constantemente, sino en saber cuándo intervenir, cuándo guardar silencio y cuándo dejar que el otro se mueva primero. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, entendía este principio con claridad. Enseñaba que la sabiduría no se mide por la cantidad de palabras pronunciadas, sino por la capacidad de escuchar y de hablar solo cuando sea necesario. En su visión, el silencio era una muestra de fuerza interior y de dominio emocional, porque quien habla menos suele ser también quien piensa más, y quien controla el ritmo de su discurso suele controlar también el curso de la interacción. Aplicar esta filosofía en situaciones de negociación no solo mejora los resultados, también eleva la calidad del encuentro. Nos convierte en participantes activos, pero no reactivos. Nos permite crear un clima de respeto mutuo, donde el otro percibe que no estamos ahí para imponernos, sino para dialogar desde la solidez. Y esa solidez se construye en gran parte en el silencio, en la pausa que denota reflexión, en el espacio que deja lugar al análisis, en la calma que no cede ante la presión del momento. El silencio también tiene un efecto psicológico importante: transmite autocontrol. En una negociación, quien se muestra nervioso, ansioso por hablar o por convencer, revela inseguridad. En cambio, quien sabe esperar, quien se toma su tiempo para responder o simplemente para observar, proyecta una seguridad que intimida sin agredir. Es como un jugador de ajedrez que no apresura sus movimientos, sino que los medita con precisión. Y esa actitud inspira respeto incluso cuando no se dice una palabra. En contextos donde las emociones pueden jugar en contra, como en negociaciones tensas o delicadas, el silencio actúa como un ancla. Nos permite respirar, recalibrar nuestras emociones y pensar con claridad. Evita que digamos algo de lo que después podamos arrepentirnos. Nos recuerda que no estamos obligados a reaccionar ante cada estímulo y que muchas veces el verdadero control no está en lo que decimos, sino en lo que decidimos no decir. Este dominio del tiempo, esta pausa elegida con inteligencia, es una manifestación práctica del estoicismo. No se trata de manipular al otro, sino de respetar el proceso, de demostrar que no estamos en la conversación solo para obtener, sino también para escuchar, para observar, para comprender. Y esa actitud, que puede parecer sutil, tiene un impacto profundo en el resultado. En la próxima parte, veremos cómo este mismo enfoque silencioso, cuando se une con la bondad auténtica, genera una fuerza transformadora aún mayor. Porque quienes han aprendido a callar con sabiduría, también saben cuándo hablar con compasión. Y esa combinación, presencia serena, palabra medida y empatía profunda, es sin duda una de las expresiones más elevadas del carácter humano. Son profundamente amables y considerados. La verdadera amabilidad no necesita alarde. Nace en silencio, se manifiesta con humildad y transforma sin exigir reconocimiento. Quienes han aprendido a hablar menos, a escuchar más y a reflexionar antes de actuar,
Suelen ser también quienes cultivan con mayor profundidad una forma de bondad que no depende de aplausos ni de testigos. Su empatía es silenciosa pero genuina. Su compasión no se grita, se vive. En ellos la filosofía estoica encuentra una de sus expresiones más humanas y poderosas, el acto de extender una mano sin esperar nada a cambio. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió que la bondad es invencible si es verdadera. No se trata de una bondad superficial, complaciente o fingida, sino de una actitud profundamente conectada con la conciencia del otro, con la comprensión de que cada ser humano enfrenta una lucha interior que rara vez se muestra. Séneca, por su parte, sostenía que ningún acto de bondad, por pequeño que fuera, se desperdiciaba. Ambos filósofos comprendían que ser amable no es debilidad, sino una decisión consciente que requiere carácter y dominio personal. Las personas que practican el silencio como forma de vida suelen tener una sensibilidad especial para captar lo no dicho. Escuchan más allá de las palabras, perciben el cansancio en una mirada, la tristeza en una pausa, la ansiedad detrás de un gesto. Su atención plena les permite conectar desde un lugar profundo, libre de juicio, y por eso su bondad tiene un efecto transformador. No necesitan prometer, convencer o justificar su presencia, basta. Es en esa presencia serena donde nace el tipo de ayuda que deja huella. Jane, por ejemplo, vivía en una ciudad agitada donde la indiferencia era la norma. Su vida dio un giro abrupto tras perder a su familia en un trágico accidente. En lugar de encerrarse en su dolor, eligió el camino del servicio silencioso. Comenzó a colaborar como voluntaria en un comedor comunitario. Allí no se mostraba como una salvadora, sino como una más. Escuchaba, acompañaba, servía con ternura y sin hacer preguntas innecesarias. Su dolor personal no desapareció, pero al canalizarlo en acciones desinteresadas, encontró un nuevo sentido. Su silencio se convirtió en consuelo para quienes estaban rotos por dentro. En ese mismo espacio, conoció a Michael, un hombre que acababa de ser despedido y atravesaba una profunda crisis de identidad. Al observar la entereza de Jane, su forma de mirar sin juicio, de compartir sin necesidad de hablar demasiado, algo en él cambió. Empezó a asistir con regularidad, primero como usuario, luego como voluntario. La relación que surgió entre ambos no se basó en palabras grandilocuentes, sino en miradas cómplices, en tareas compartidas, en un tipo de comunicación donde el silencio pesaba más que cualquier discurso. Gracias a esa experiencia, Michael redescubrió su vocación, comenzó a enseñar a niños en situación vulnerable, convirtiéndose en un faro para otros que también se sentían perdidos. Paralelamente, la historia de Tom y Emma ilustra cómo la bondad silenciosa se expresa incluso ante el dolor más profundo. Eran amigos desde la infancia, unidos por una complicidad serena que no necesitaba explicaciones. Cuando a Emma le diagnosticaron una enfermedad incurable, Tom no intentó llenarla de falsas esperanzas ni distracciones forzadas. Simplemente estuvo allí, día tras día, en silencio, preparando té, leyendo junto a ella, acompañándola a sus citas médicas. Su constancia fue su lenguaje. Emma, en sus últimos meses, solía decir que el silencio de Tom era el abrazo más fuerte que había recibido en toda su vida, porque no intentaba arreglarla, solo la acompañaba. Y en esa presencia, ella encontraba descanso. Estas historias reflejan una verdad profunda: no siempre se necesita hablar para sanar. A veces lo que transforma es el estar, el comprender sin invadir, el respetar los tiempos del otro. La empatía silenciosa es la forma más pura de amor desinteresado. No interrumpe, no interfiere, simplemente sostiene. Y al hacerlo, permite que el otro se reconstruya desde su ritmo, con su propia voz. La bondad estoica no es una emoción pasajera, es una elección cotidiana. No espera reconocimiento, ni necesita ser vista para ser real. De hecho, cuanto más desapegada esté del ego, más efectiva se vuelve. La persona verdaderamente bondadosa no actúa por deber ni por imagen, sino porque ha entendido que su valor no disminuye al dar, sino que se multiplica.
y lo hace sin aspavientos, con sencillez, con elegancia espiritual. En un mundo donde lo superficial suele ser lo más visible, estos actos callados de bondad tienen un poder revolucionario. Despiertan humanidad donde hay indiferencia, reconectan donde hay fragmentación y enseñan sin palabras que el verdadero impacto de una vida no se mide por lo que se dice, sino por lo que se da en silencio. En la siguiente parte descubriremos cómo esta capacidad de callar para ayudar también fortalece la habilidad más rara y necesaria en nuestro tiempo: saber escuchar profundamente. Porque quienes dominan el arte del silencio no solo saben cuándo actuar, sino también cuándo dejar que el otro se exprese con libertad. Y allí, en esa escucha atenta y sin interrupciones, también florece la sabiduría. Dominan el arte de la escucha profunda. Escuchar no es simplemente el acto de oír palabras. Escuchar en su forma más refinada es un ejercicio de atención plena, de humildad, de entrega consciente al otro. Quienes han aprendido a hablar menos no lo hacen por falta de opinión, sino porque han descubierto que hay una sabiduría inmensa que solo se revela a quien sabe callar. Son los guardianes del arte de la escucha profunda, esa capacidad tan escasa en nuestros días y sin embargo tan poderosa en su impacto. Escuchar profundamente no es asentir mientras se piensa en la próxima respuesta. Tampoco es fingir interés mientras la mente divaga. Es, por el contrario, un acto de presencia total. Es colocarse frente al otro con la disposición de comprenderlo, no de corregirlo, de absorber lo que transmite, no de rebatir lo que expresa. Este tipo de escucha es generosa porque renuncia al protagonismo, pero también es fuerte porque requiere control del ego, dominio de la impaciencia y apertura a lo desconocido. Las personas que dominan esta virtud no solo oyen, comprenden. Captan las pausas, el tono, la emoción detrás del discurso. Intuyen aquello que no se dice pero que se siente. Escuchan con los oídos, sí, pero también con los ojos, con el cuerpo, con el corazón. Son como espejos silenciosos que reflejan al otro sin distorsión ni juicio. Y ese reflejo tan inusual en un mundo apresurado tiene el poder de sanar, de conectar, de abrir puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Escuchar con esta profundidad implica vaciarse de certezas momentáneamente, dejar en suspenso las propias ideas para hacer espacio a las ajenas. Es un acto que no solo enriquece al interlocutor, sino también al que escucha. Porque cada vez que uno escucha con atención verdadera, se expone a un universo distinto, a una forma nueva de ver el mundo. Y en ese encuentro, si se permite, surge la transformación. La escucha profunda no solo es empática, también es formativa. Nos permite absorber la sabiduría del otro sin tener que aprenderla a golpes propios. Epicteto, el sabio estoico que tantas veces nos acompaña en estos principios, lo dijo con una sencillez que encierra una lección eterna. Tenemos 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Esta frase, aparentemente modesta, encierra una verdad poderosa. Nos invita a revisar nuestras proporciones, a mirar cuánta energía invertimos en hablar y cuánta en entender. Y nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside en imponerse, sino en saber escuchar antes de responder. Los que practican la escucha profunda se convierten en fuentes de confianza. La gente los busca no por lo que dicen, sino por cómo escuchan. Porque en su silencio hay espacio, y en ese espacio el otro puede ser sin sentirse evaluado. No buscan interrumpir con consejos automáticos, no pretenden resolver lo que aún no se ha expresado del todo. Simplemente escuchan, y esa simpleza tan poco común es a menudo todo lo que alguien necesita para ordenar su mente, liberar sus emociones o tomar una decisión clara. En el ámbito personal, esta habilidad crea vínculos sólidos sostenidos por la comprensión y no por la necesidad. Permite que las relaciones respiren, que no se ahoguen en monólogos, ni se fracturen por la falta de atención. En lo profesional, otorga una ventaja silenciosa. Quien escucha bien capta detalles que otros pasan por alto, anticipa conflictos, percibe matices y toma decisiones más acertadas. La escucha profunda es, en ese sentido,
una forma elevada de inteligencia práctica, emocional y estratégica a la vez. También hay algo profundamente ético en esta práctica. Escuchar al otro con respeto sin interrumpirlo, sin querer ganarle en una conversación, es reconocer su dignidad. Es decirle sin palabras, tu experiencia importa, tu historia tiene valor, estoy aquí contigo. Y ese acto tan aparentemente sencillo puede ser transformador. Puede cambiar el tono de una discusión, suavizar una diferencia o incluso reparar una herida antigua. En tiempos donde todos quieren hablar, destacar, demostrar, el que decide callar y escuchar se convierte en una figura singular. Irradia calma, madurez, presencia. No necesita defender su punto de vista de inmediato porque sabe que primero viene la comprensión. Y cuando finalmente habla, sus palabras tienen el peso de quien ha escuchado de verdad. Por eso quienes dominan el arte de la escucha no solo se hacen entender mejor, también entienden mejor a los demás. Esta capacidad, como todas las grandes virtudes, no se construye de un día para otro. Es una práctica continua que se cultiva en el silencio, en la atención, en la disposición a aprender con humildad. Pero quienes la desarrollan descubren que se abre ante ellos un mundo más rico, más profundo, más conectado. Porque escuchar, cuando se hace de verdad, nos humaniza. Nos recuerda que no estamos solos, que todos tenemos algo que decir, y más aún algo que merecemos ser escuchados. En la siguiente sección exploraremos cómo este silencio que escucha también se convierte en la antesala de una forma de sabiduría aún más refinada, la sabiduría reflexiva. Porque quien sabe escuchar también sabe callar para pensar. Y en ese silencio reflexivo nacen las decisiones más sabias y las palabras más valiosas. Poseen sabiduría reflexiva y resiliencia silenciosa. En un mundo que premia la velocidad y glorifica la respuesta inmediata, hay una virtud que resplandece por su rareza, la reflexión antes que la reacción. Las personas que han aprendido a hablar menos no lo hacen por pasividad, sino porque han comprendido que el pensamiento pausado es una forma de poder. Su sabiduría no se apoya en la cantidad de palabras que pronuncian, sino en la profundidad del silencio que las antecede. Antes de responder, consideran. Antes de actuar, observan. Antes de decidir, respiran. Y en esa pausa deliberada se forja una lucidez que los protege del remolino emocional donde tantos se pierden. Esta sabiduría reflexiva no es fruto del azar. Es el resultado de una vida interior cultivada con disciplina, con humildad, con voluntad de comprender. Mientras otros se precipitan a opinar, ellos se detienen a evaluar. No ceden al impulso de defenderse ni necesitan imponerse. Su calma desconcierta porque no es indiferencia sino claridad. Saben que cada palabra tiene un peso y por eso eligen con cuidado qué decir y cuándo decirlo. En su silencio hay intención, hay discernimiento, hay respeto tanto por su propio juicio como por el del otro. La metáfora del árbol que se dobla pero no se rompe ilustra con precisión esta forma de resiliencia silenciosa. Ante la tormenta no se enfrenta con rigidez, porque sabe que lo inflexible es lo primero que cae. Tampoco se deja arrastrar sin rumbo. Se adapta, se inclina, absorbe el golpe pero conserva su raíz firme. Así son quienes han interiorizado esta lección estoica, no niegan la adversidad pero tampoco se disuelven en ella. La enfrentan desde el centro, desde un núcleo interior que no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción profunda que los mantiene en pie. El silencio en estos casos se convierte en refugio, no como evasión, sino como acto de fortaleza. En medio del caos, de la pérdida, de la decepción, estas personas no se apresuran a dramatizar ni a buscar culpables. Tampoco necesitan exponer su dolor para validarlo. Su forma de procesar la dificultad es introspectiva. Se recogen, piensan, digieren la experiencia con paciencia. Y cuando finalmente emergen lo hacen más sabios, más templados, más humanos. Porque han transitado el sufrimiento sin que éste los desfigure. Esta actitud estoica ante la adversidad no es frialdad como a veces se malinterpreta.
Es en realidad una manifestación de respeto profundo por la vida. Quien ha desarrollado esta resiliencia no rechaza lo que duele, pero tampoco lo exagera. Acepta lo inevitable con dignidad y se concentra en aquello que aún puede controlar su actitud, su pensamiento, su respuesta. En ese enfoque sereno reside su poder. No se quiebran ante la presión porque su fortaleza no es reactiva sino elegida. El mundo actual, con sus demandas constantes y su ritmo implacable, parece hecho para sacudir incluso a los más firmes. Pero quienes han entrenado la mente desde el silencio encuentran una forma distinta de navegarlo. No viven a merced de los sobresaltos porque han aprendido a sostener la calma en medio del ruido. Su presencia es como un faro, no necesita moverse para orientar. Irradian estabilidad. Y en momentos críticos, se convierten en el ancla que otros buscan sin saberlo. Esta forma de resiliencia silenciosa se construye también en los pequeños momentos. No siempre se manifiesta en grandes tragedias o desafíos extremos. A veces se muestra cuando alguien elige no responder a una provocación, cuando decide dejar ir una discusión innecesaria, cuando opta por la comprensión en lugar de la venganza. Son esas elecciones casi invisibles desde afuera las que van fortaleciendo el carácter. Y con el tiempo ese carácter se vuelve una roca interior que ninguna tormenta puede destruir. Vivir con sabiduría reflexiva también implica saber que no todo merece nuestra energía, que no cada batalla debe librarse, que no todas las palabras necesitan respuesta. Esa claridad permite conservar la paz mental, evitar el desgaste emocional y actuar con mayor eficacia, no por debilidad sino por inteligencia. Porque quien ha comprendido el valor del silencio ha descubierto también que muchas veces el verdadero poder está en lo que se decide no hacer. En las conversaciones difíciles, en las decisiones complejas, en las pérdidas que desestabilizan este tipo de personas, no buscan aplausos por su templanza. Simplemente actúan desde lo que han cultivado en la calma. Y por eso su influencia es tan duradera, porque no es estruendosa sino profunda. No se impone, se siente. Son como raíces invisibles que sostienen el bosque en silencio. Al cerrar esta 10ª característica, podemos ver con claridad cómo cada una de las lecciones anteriores conduce hasta aquí, a una forma de estar en el mundo que no depende del ruido ni del reconocimiento ni del drama, sino de la lucidez del temple de una fortaleza interior que se alimenta en la quietud. En un tiempo donde la reacción domina, ellos eligen la reflexión. Donde todo se expresa, ellos callan. Donde muchos se rompen, ellos se doblan y se levantan más firmes que antes. En la parte final de este recorrido reflexionaremos sobre cómo estas 10 virtudes silenciosas no son ideales lejanos, sino prácticas cotidianas. Y veremos cómo al integrarlas conscientemente, podemos vivir con más propósito, más equilibrio y sobre todo con más autenticidad. Porque cuando el silencio guía nuestras decisiones, es la vida entera la que empieza a hablar con más claridad. Gracias por haber permanecido conmigo hasta el final de este viaje a través del poder del silencio. En cada palabra reflexionada, en cada pausa deliberada, en cada historia compartida, hemos explorado no solo un conjunto de ideas estoicas, sino una forma distinta de vivir más consciente, más profunda, más alineada con lo que verdaderamente importa. En un mundo que constantemente nos empuja a hablar, a opinar, a destacar a toda costa, elegir el silencio como camino de sabiduría puede parecer contracorriente. Pero precisamente por eso es tan transformador. Porque quien aprende a callar cuando el ego grita, a escuchar cuando todos quieren hablar y a actuar desde la reflexión y no desde la reacción, empieza a construir una vida más serena, más auténtica y más poderosa. Espero que estas 10 características hayan sembrado algo en ti, una duda saludable, una inquietud filosófica, una nueva perspectiva, o quizás el deseo sincero de comenzar a practicar este arte silencioso en tu día a día. Porque no se trata de callar por callar, sino de aprender a elegir cuándo el silencio es una respuesta sabia, cuándo la pausa es una muestra de fuerza
y cuándo hablar desde la calma puede cambiar no solo una conversación, sino una relación, una decisión, incluso una vida. Si este contenido resonó contigo, si te hizo pensar, sentir o mirar algo desde otro ángulo, te invito a compartirlo. Tal vez alguien más necesite escuchar, o mejor dicho, sentir, lo que aquí se dijo en voz baja pero con convicción profunda. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más reflexiones como esta. Y si te animas, cuéntame en los comentarios, ¿qué lección del silencio sientes que más necesitas cultivar? ¿Cuál de estas virtudes ya forma parte de tu manera de estar en el mundo? Gracias por ser parte de esta comunidad que valora la introspección, la sabiduría práctica y el crecimiento personal desde el alma. Sigamos caminando juntos en voz baja, pero con pasos firmes. Hasta la próxima vez. Habla menos, escucha más, y deja que tu presencia tranquila y consciente sea la que más diga de ti.